Durante el siglo XX, la ultraderecha solo había gobernado a través de golpes militares como con Franco, Pinochet o Videla, o en el marco de democracias muy recientes y frágiles, como la Alemania de Weimar o la Europa del Este tras la caída del muro. En lo que va de este siglo, sin recurrir a las Fuerzas Armadas, ya llegó al poder en los Estados Unidos, Argentina, Italia, Hungría, Israel, Brasil, Polonia, El Salvador y Austria. Todos los años se suman más países a la lista. Las democracias no solo sufren muertes rápidas como un terremoto, también pueden sufrir, y más insidiosamente, una muerte lenta, como una casa carcomida por las termitas. Nuestra clase política se está comportando como un caso de manual para la muerte lenta. Esto es particularmente grave, ya que han quedado en pie tantos y tan poderosos reductos autoritarios. Advierto una suerte de conformismo tanto en quienes están satisfechos con esta democracia truncada como en sus críticos, como si dieran por sentado que al menos seguiremos teniendo esta pobre democracia. Esa es una estupidez digna de María Antonieta, que ignora que no hay un punto de equilibrio para esto que tenemos. Guillermo O'Donnell hace un cuarto de siglo ya observaba los síntomas de la muerte lenta de la democracia. Hoy su advertencia suena incluso más oportuna que entonces. Él habla de un proceso largo en el que se produce una creciente corrosión, frente a la que nadie hace nada porque no hay episodios muy espectaculares. Pero en 3 o en 10 años uno se despierta y se da cuenta de que esa democracia se acabó. Me la imagino, dice, como una casa con los cimientos corroídos por las termitas. Hasta anoche parecía perfecta y a la mañana siguiente un pequeño viento la derrumba. Entre los elementos que definen esa corrosión, O'Donnell identifica que las libertades políticas básicas de la democracia política son abolidas de hecho, aunque no necesariamente de derecho. Que el sistema legal funciona sesgadamente. Los jueces miran para un solo lado. Se condona la violencia sobre gente que no merece consideración por razones políticas, de clase, de raza o de religión. Los actores políticos y los liderazgos sociales miran para otro lado, como si fuera algo que no les atañe. Mientras algunas asociaciones son perseguidas y reprimidas y la libertad de prensa padece un sistema de censura de hecho. A veces se ponen en duda el resultado de las elecciones y se llegó a este punto a partir de una distancia creciente de los actores políticos respecto a la ciudadanía, que responde con cinismo, alienación y enojo, porque siente que lo que pasa en la política nada tiene que ver con sus anhelos y con sus pesares. Y por parte de la clase política un juego de perros que se muerden la cola, cerrados en la coyuntura, con cada vez más incapacidad para mirar a la sociedad y atenderla. Así se llega a un punto en el cual la ciudadanía no cree en nada ni en nadie. Donde siente que lo que pasa en la política le es ajeno y frecuentemente hostil, pero ya no tiene nada que decir, se interrumpió el vínculo, no hay a quien hablarle, no vale la pena hablar porque no va a ser escuchada. Y entonces, finalmente, ese pequeño pero importante espacio de libertades que define a la democracia política, en lugar de haber sido suprimido por un alzamiento militar, se fue perdiendo en un proceso más o menos largo. Pero las consecuencias no son menos perversas. Estas ideas bocetadas por el politólogo argentino en los primeros meses de este milenio fueron adoptadas años más tarde por la academia, que comenzó a interesarse en el tema a medida que sus palabras, las de O'Donnell, reflejaban la deriva política en todo el mundo, o al menos en una buena parte en Occidente. En 2018, cuando Donald Trump ya era presidente de Estados Unidos, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt escribieron «Cómo mueren las democracias», un texto que se convirtió rápidamente en una referencia en la materia. Allí los autores aseguran que el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina y que para muchos ciudadanos al principio puede resultar imperceptible, porque al fin y al cabo se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso y la prensa independiente por un tiempo sigue publicándose. Sin embargo, advierten, la erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo de a pasitos diminutos, y cada uno de esos pasos por separado se antoja insignificante, pero aunque ninguno de ellos parece amenazar
realmente a la democracia, esto va sucediendo. De hecho, muchas veces incluso los movimientos del gobierno pueden estar dotados de una pátina de legalidad, ya sea porque los aprueba el Parlamento o porque el Tribunal Supremo garantiza su constitucionalidad. Muchos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo o incluso loable, como combatir la corrupción, garantizar la limpieza de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional. En el mismo sentido, otro referente, el polaco Adam Przeworski, habla de un sistema democrático que se desliza por una pendiente continua, de modo que no solo no se cuenta con marcadores discretos, sino que además es posible disentir, y con razón, respecto de si un régimen en particular sigue siendo democrático o si pasó el punto de no retorno. La línea que divide las democracias de las no democracias se vuelve cada vez menos clara. Al profundizar un poco más en la naturaleza de ese deterioro, aparece rápidamente un actor protagonista de esta historia, que es el poder económico concentrado. El filósofo italiano Carlo Galli habla de un proceso de desdemocratización, un debilitamiento general de la forma política que deja entrever, detrás de la permanencia de los procedimientos y de las instituciones de la democracia, la realidad de nuevas oligarquías en que el poder real lo detentan grupos económicos de enormes dimensiones. Mientras que para el sociólogo Colin Crouch se puede hablar de una postdemocracia. Aunque las elecciones continúan celebrándose e influyendo en los gobiernos, el debate electoral es un espectáculo estrictamente controlado, conducido por grupos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, y se ejerce sobre un número limitado de cuestiones seleccionadas anteriormente por estos grupos. La masa de ciudadanos allí desempeña un papel pasivo, limitándose a reaccionar a las señales que recibe. Aparte del espectáculo de la lucha electoral, la política se decide puertas adentro, mediante la interacción entre los gobiernos electos y las élites que representan casi exclusivamente a intereses económicos. Por su parte, un economista, Branko Milanovic, dice que aunque el sistema político permanezca como democrático en su forma debido a que se han preservado la libertad de expresión, el derecho a la asociación y a que las elecciones por un tiempo son libres, el sistema se vuelve cada vez más parecido a una plutocracia. La coincidencia es amplia y refuerza una idea. Durante muchos años, la influencia cada vez más grande de las corporaciones económicas en los asuntos políticos fue erosionando, como una colonia de termitas, las condiciones que permiten el funcionamiento de una democracia. Y hoy, un soplo de viento puede derribarlo todo. Pero volvamos otra vez a la entrevista de O'Donnell. Dice, cuando hay situaciones muy problemáticas, gravísimos conflictos sociales, económicos y políticos, casi todo el mundo se encierra en una visión de corto plazo, focalizada en los detalles, y deja de mirar hacia afuera, al largo plazo, hacia adelante y hacia atrás, y de ver experiencias similares en otros lados y épocas que pueden ayudar a entender algunos aspectos de esta crisis. Y esto es lo importante. Debemos recordar que esta democracia es nuestra. De una ciudadanía que se ha sacrificado y ha luchado por conseguirla. Que los mandatarios son representantes que derivan su autoridad de nuestras luchas para conducirla hacia su expansión y no hacia su muerte. El principal vector de la muerte lenta de la democracia, la amenaza en constante crecimiento, las termitas, son la nueva extrema derecha. Hablemos, por ejemplo, de la dinastía Le Pen. Jean-Marie Le Pen, el patriarca, veterano de los paras, el cuerpo de paracaidistas de la Legión extranjera que tuvo en sus manos la peor parte de la contrainsurgencia en Argelia en los años 50. Sus métodos incluían la tortura, los asesinatos y las desapariciones e inspiraron en las décadas siguientes a dictadores en todo el planeta, incluyendo desde ya a la Argentina. Ya retirado de las milicias en el año 72, Le Pen fundó el Frente Nacional, un partido conformado por veteranos como él, nostálgicos de la Francia de Vichy, miembros de varios grupúsculos de extrema derecha, que sobrevivieron a la derrota del Tercer Reich y pulularon durante un cuarto de siglo en los más recónditos márgenes del sistema. En su primera aventura electoral, Le Pen sacó casi 200.000 votos para la presidencial de 1974, pero al partido le costó establecerse y durante casi una década estuvo al borde de la disolución incluso. En las presidenciales de 1981 no pudo ser candidato porque no juntó los avales necesarios. El ganador ese año fue el socialista François Mitterrand, que rápidamente se alzó también con la mayoría de la Asamblea Nacional, dando inicio a una serie de reformas que radicalizaron
a los sectores conservadores en Francia y le dieron una segunda vida al Frente Nacional. En las elecciones europeas de 1984 obtuvo el 11% de los votos y desde entonces Le Pen se convirtió en un miembro estable del elenco de la política francesa. Para las presidenciales del 88 obtuvo el 14,4% de los votos, quedando en cuarto lugar. Un turno después, en 1995, llegó al 15% de los votos y de nuevo quedó al borde del podio. En 2002 hizo un nuevo intento y obtuvo el 16,86% de los votos. La división de la izquierda le permitió superar por menos de un punto al candidato socialista y entrar al balotaje. Su rival, el por entonces presidente Jacques Chirac, ni siquiera hizo campaña para la segunda vuelta y se negó a debatir con Le Pen. En vísperas de la elección hubo una protesta contra el candidato de ultraderecha que reunió a más de 1 millón de personas en París y otro tanto en el resto del país. Finalmente Chirac obtuvo un 82,2% de los votos y Le Pen solo el 17,8%. La ultraderecha apenas pudo atraer unos 700.000 votos nuevos entre la primera y la segunda vuelta. Su rival, en cambio, sumó casi 20 millones. El viejo paracaidista había encontrado su techo. Pero una década más tarde, en 2012, Marine Le Pen, hija y heredera, en su primera candidatura rompió ese techo con casi 6,5 millones de votos, 900.000 más que la mejor elección de su padre. Salió tercera. En 2017 intentó otra vez y sacó 7,7 millones de votos en primera vuelta, que la clasificaron a un balotaje contra Emmanuel Macron. En esa instancia fue derrotada, pero la ultraderecha francesa de su mano superó por primera vez los 10 millones de votos. Los mismos nombres volvieron a definir la segunda rueda 5 años más tarde, con el mismo resultado final, pero esta vez la candidata ultraderecha volvió a crecer. Sacó 8,1 millones de votos en la primera vuelta y más de 13 millones en la segunda. Su fuerza, ahora rebautizada Agrupación Nacional, obtuvo 1/3 de los votos en las elecciones legislativas de 2024. La mayoría de los analistas cree que Marine Le Pen tiene muchas chances de convertirse en presidenta de Francia en los próximos años. El ejemplo de la familia Le Pen es solo un caso de crecimiento del extremismo de derecha en la política tradicional durante el último cuarto de siglo, pero está lejos de ser la excepción. Al crecimiento de formaciones históricas, como vimos en Francia, se sumó la aparición de nuevos espacios con un perfil similar. Vox en España, La Libertad Avanza en la Argentina, Llega en Portugal son algunos ejemplos. Pero además en el mismo periodo vimos como algunos de los partidos conservadores más importantes y más tradicionales del mundo, como los republicanos en Estados Unidos, como los Tories ingleses o como el Partido Popular Español, se radicalizaron para evitar perder votos en manos de estos nuevos extremismos. En elecciones legislativas, las ultraderechas pasaron de una media de cerca del 3% en la década del 90 a un 8% en la primera década de este siglo. Entre 2015 y 2025, esa media volvió a crecer hasta el 19%. El año 2016 fue un claro punto de inflexión en esta historia. El triunfo del Leave en el plebiscito por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en junio y la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre tomaron al mundo por sorpresa, llevando a la superficie un malestar que se había incubado debajo de la alfombra durante muchísimos años. A partir de allí, todo cambió. En 2017, en Alemania, la ultraderecha accedió al Parlamento por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El partido neonazi Alternativa por Alemania, AfD, obtuvo más de 5 millones de votos. Marine Le Pen, como dijimos, llegó al balotaje y alcanzó por primera vez los 10 millones de votos en Francia. En Holanda, el Partido por la Libertad, PVV, terminó segundo en las elecciones parlamentarias. En Austria, otro Partido por la Libertad, FPO, fue incorporado a la coalición de gobierno. En 2018, Jair Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil. En Italia, la Liga de Matteo Salvini conformó un gobierno de coalición junto al movimiento 5 Estrellas. En 2019 entró en la escena española el partido Vox. En las elecciones de abril obtuvieron el 10% de los votos y 24 diputados. Pero como el PSOE, el Partido Socialista, que había resultado ganador, no pudo conformar gobierno, la votación tuvo que repetirse en noviembre. Allí Vox trepó al 15% de los votos, lo que le permitió sumar 52 diputados.
En las elecciones europeas de ese año, las ultraderechas rozaron el 20% y consiguieron 165 escaños, quedando primeras en Francia, Italia, el Reino Unido, Polonia y Hungría. En 2020, Donald Trump perdió contra Joe Biden la chance de ser reelecto, pero sumó 11 millones de votos respecto a 4 años antes, consolidando una base electoral muy poderosa y amplia. En los primeros días de 2021 se produjo la toma del Capitolio. En 2022, Giorgia Meloni fue elegida presidenta de Italia después de obtener el 26% de los votos en las elecciones, en las que la Liga de Salvini obtuvo casi el 9%. Entre las dos formaciones de ultraderecha superaron los 10 millones de votos. 2023 comenzó con otro intento de golpe de Estado, casi calcado al de Washington, pero en Brasilia, y terminó con el triunfo de Javier Milei en las elecciones argentinas, donde obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta. En 2024 la ultraderecha volvió a batir récords en las elecciones europeas. Fue primera fuerza en Francia, Italia, Hungría, Austria, Bélgica, Eslovenia, segunda fuerza en Alemania, Polonia, Países Bajos, Rumania, República Checa y Eslovaquia. El bloque pasó a contar con 200 escaños, casi la cuarta parte del Parlamento Europeo. A fin de año, Donald Trump ganó las elecciones que le allanaron el regreso a la Casa Blanca, escoltado por Elon Musk, nada más y nada menos que el hombre más rico del planeta y el principal promotor del extremismo de derecha, desde Sudáfrica hasta Alemania, pasando por los Estados Unidos y por Argentina. En febrero de 2025, AfD, con explícito apoyo de Musk, terminó segundo en las elecciones alemanas con más de 10 millones de votos. 1 de cada 5 alemanes eligieron a los neonazis. Solo 2 países en el viejo continente, Malta e Irlanda, casualmente o no tanto 2 islas, no tienen representantes de ultraderecha en sus legislaturas ni en el Parlamento Europeo. Durante el siglo XX, la ultraderecha solo había gobernado a través de golpes militares como con Franco, Pinochet o Videla, o en el marco de democracias muy recientes y frágiles como la Alemania de Weimar o la Europa del Este tras la caída del muro. En lo que va de este siglo, sin recurrir a las Fuerzas Armadas, ya llegó al poder en los Estados Unidos, Argentina, Italia, Hungría, Israel, Brasil, Polonia, El Salvador y Austria. Todos los años se suman más países a la lista. La novedad no es la existencia de formaciones de ultraderecha, sino su incorporación al escenario central, radicalizando en ese movimiento a toda la política. Dice el holandés Cas Mudde, especialista en esta materia, que lo que se modificó es la relación entre la ultraderecha con el mainstream político, ya que las fronteras entre la derecha radical y la derecha mainstream se han vuelto cada vez más porosas a causa de la radicalización de la derecha mainstream y no de la moderación de la derecha radical. De esta manera, no solamente se normaliza la presencia de partidos y dirigentes de ultraderecha en espacios y lugares de cada vez mayor visibilidad y responsabilidad, también se normalizan los temas de su agenda. Cuando los medios se centran casi en exclusiva en asuntos como la delincuencia, la corrupción, la inmigración y el terrorismo, en detrimento de, por ejemplo, la educación, la vivienda y la protección social, indirectamente las políticas y los partidos de derecha radical adquieren una mayor relevancia, dice Mudde. Durante mucho tiempo en la academia se explicó a la ultraderecha como una patología normal, propia de las democracias occidentales de posguerra, que permanece latente hasta que, en condiciones de crisis, encuentra una mayor recepción. Esta interpretación parte de la base de que la democracia y la ultraderecha se basan en valores opuestos. Sin embargo, Mudde propone en cambio pensar en una normalidad patológica, es decir, en que las ideas de la derecha radical no son extrañas a las ideologías dominantes de la democracia occidental, sino que son cercanas a las ideologías dominantes y a posiciones políticas ampliamente extendidas. De acuerdo a esta hipótesis, las características ideológicas centrales de esta ultraderecha, compartidas en sus distintas vertientes, son 3. En primer lugar, el nativismo, que es la ideología que postula que los estados deben ser habitados solo
por los miembros del grupo nativo, la nación, en tanto que los elementos no nativos, sean personas o ideas, constituyen una amenaza y que está estrechamente vinculado, en términos históricos e ideológicos, a la idea de Estado-nación, que es una construcción que se convirtió en una piedra angular de la política europea y mundial en los últimos 2 siglos. En segundo lugar, aparece el autoritarismo, que es la creencia en una sociedad ordenada en forma estricta, donde las faltas contra la autoridad reciben un castigo severo y que es un elemento central del conservadurismo más amplio, y a la vez un pensamiento clave en el mundo de las ideas seculares y religiosas que van desde Thomas Hobbes hasta Lenin y desde el catolicismo romano hasta el cristianismo ortodoxo. Y en tercer lugar, aparece el populismo, que propone que la sociedad se divide en 2 grupos homogéneos y antagónicos, por un lado el pueblo puro, por el otro lado las élites corruptas, y que la política debe ser la expresión de la voluntad general del pueblo, idea cuyos elementos centrales están claramente vinculados con valores fundamentales de las sociedades occidentales en general. A partir de estas coincidencias nucleares, es más entendible la naturalidad con que la ultraderecha fue acogida tan pronto por el sistema político, una vez que empezó a crecer. A medida que se profundiza la polarización social y política de las sociedades, la derecha tradicional siente una demanda de su base de acercarse a la derecha extrema antes que de negociar cualquier compromiso con otros partidos o sectores moderados de distinto signo ideológico. Y la verdad es que no se siente incómoda con esa demanda. Así es como con el paso del tiempo terminan cortándose los cordones sanitarios. Esas alianzas entre rivales tradicionales para mantener a raya a los jugadores antisistemas, que muchas veces solo logran reforzar la narrativa de estos outsiders. En ocasiones tienen éxito táctico, logran frenar una ofensiva en el corto plazo, pero no han surgido efecto, la verdad, no han surtido efecto como barrera contra el extremismo, sino que han servido en todo caso para postergar lo inevitable. Además, a raíz de la fragmentación de los sistemas de partidos y del éxito creciente de las formaciones ultraderechistas, es habitual que se formen coaliciones de gobierno con mucho más socios, lo que vuelve más difícil los compromisos hacia el interior de esas coaliciones y deja a la ultraderecha como principal partido opositor, lo que termina favoreciendo a la larga la dinámica de empoderamiento de estos espacios, según observa el historiador Stephen Forti. Así por caso llegó al poder Giorgia Meloni en Italia, al haberse convertido en la única oposición al gobierno de Mario Draghi, una inmensa coalición que incluía a todo el espectro político, que iba desde el Movimiento 5 Estrellas y la Liga hasta el Partido Democrático e Italia Viva de Matteo Renzi. La lideresa de Fratelli d'Italia encabezaba todos los sondeos, porque tras haber probado con Renzi, con Grillo, con Salvini, los italianos, cada vez más hastiados de una clase política corrupta e incapaz, decidieron elegir la papeleta del único partido que en la última década no había gobernado. Una de las razones por las cuales el extremismo nos tomó de sorpresa fue también que se hizo fuerte en la periferia, lejos del radar, antes de tomar el centro por asalto. Juan Rocco, en su libro La democracia en peligro, describe cómo las redes sociales, en especial plataformas marginales como 4chan y 8chan, funcionaron como caldo de cultivo para una cultura reaccionaria que luego alimentaría a la ultraderecha y conformaría su principal fuerza de choque digital. El anonimato y la falta de moderación permitieron que se genere un lenguaje centrado en los memes, con una altísima capacidad de transmisión de mensajes, la famosa viralización, y sin el cual resulta imposible entender los sucesos de la última década y la velocidad en la cual se desenvolvieron. Por otra parte, hay que mirar también a la periferia geográfica y a la periferia política en cada país. Forti señala que el ámbito local le ha permitido a las extremas derechas normalizarse aún más, sobre todo en los ayuntamientos pequeños, donde los ciudadanos conocen de primera mano a los políticos y a los partidos de extrema derecha y tienen con facilidad un trato personal con sus representantes y, en última instancia, cierta constancia de lo que proponen y de cómo gobiernan. Entonces, con el paso del tiempo, la población los empieza a percibir no como unas fuerzas extremistas, un peligro o una amenaza a los valores democráticos, sino que ven que su gestión municipal o regional no ha comportado un cambio tan radical o devastador.
En Alemania, por ejemplo, el país que por razones históricas ha dado mayores esfuerzos a encontrar un cortafuego eficaz contra el resurgimiento del extremismo, AfD, la ultraderecha, sigue ganando terreno en cada elección. Uno de los motivos es que el cordón sanitario, que a nivel nacional se sostenía a rajatabla hasta enero de este año, cayó por primera vez o se rompió por primera vez en enero de 2025, venía teniendo filtraciones por abajo desde al menos 2019. Un estudio de la Fundación Rosa Luxemburgo detectó más de 190 casos de cooperación de partidos tradicionales con los neonazis en votaciones de consejos municipales durante el último lustro. La mayoría de esas colaboraciones fueron con los demócratas cristianos de la CDU, el partido de la estadista Angela Merkel. Este recorrido debe detenerse necesariamente en 4 momentos del siglo XXI que tuvieron una importancia central en el proceso de deterioro de la democracia y en el crecimiento de las extremas derechas. El primero es el 11 de septiembre de 2001. El atentado contra el Pentágono y las Torres Gemelas tuvo un triple efecto. En primer lugar, un aumento exponencial de la islamofobia en Occidente. En segundo lugar, las guerras en Medio Oriente, que comenzaron a partir de las represalias de Estados Unidos a Irak y Afganistán y no se detuvieron hasta ahora. Cambiaron el mapa de la región y provocaron movimientos migratorios masivos, sobre todo hacia Europa. En tercer lugar, George Bush adoptó un modelo de vigilancia digital que permitió que las compañías de Silicon Valley se arrimaran al calor del complejo industrial militar, de los organismos de inteligencia y de los contratos multimillonarios con el Estado. Las redes sociales y la oligarquía tech que tenemos hoy en día no pueden explicarse sin el 11 de septiembre. El segundo evento fue el crack financiero de 2008 y sobre todo la forma en la que los estados respondieron a esa crisis. El estallido de una burbuja de especulación financiera generó una crisis en las hipotecas de las viviendas familiares y la respuesta oficial incluyó un rescate histórico a los bancos y a las grandes empresas, pero pocas e insuficientes medidas para sostener a las familias. Ninguno de los grandes ejecutivos, ninguno de los funcionarios que fueron responsables de esta crisis tuvieron que rendir cuentas. Ninguno perdió su trabajo, ninguno fue preso por el desfalco. Por el contrario, sus bonificaciones y sus salarios siguieron creciendo desde entonces. Al mismo tiempo, el nivel de vida de la población cayó varios escalones y desde ese momento que no se volvió a recuperar. De acuerdo al filósofo brasileño Rodrigo Nunes, ese episodio causó una crisis de legitimidad del neoliberalismo, que surge de cómo los estados responden al colapso financiero, protegiendo a quienes lo provocaron y transfiriendo los costos del rescate económico a la población en general, y poniendo al descubierto la convertibilidad del poder económico en poder político, lo que termina volviendo a las promesas de un orden estrictamente meritocrático y autorregulado inevitablemente falsas. El 2008 expuso el vacío en el sistema económico mundial, cuya tasa de crecimiento ha venido cayendo durante 5 décadas y en el que la acumulación del capital depende literalmente de oleadas especulativas de dimensiones históricas financiadas por la oferta de crédito barato que simultáneamente enterró a las familias y corporaciones en deudas e hizo que el sistema global sea mucho más propenso a las crisis que suceden con cada vez mayor frecuencia. Sin embargo, explica Nunes, la crisis de legitimidad no planteó un desafío lo suficientemente fuerte a la autoridad de las finanzas y del capital corporativo, que siguen siendo capaces de imponer su voluntad a la población general, y es precisamente porque han visto cómo su poder se tambalea pero no se derrumba, que ahora lo que hacen es pisar el acelerador en lugar del freno. El tercer hito en este recorrido fue la crisis migratoria de 2015, cuando ingresaron a Europa más de 1 millón de refugiados, principalmente personas que huían de la guerra en Siria, Irak y Afganistán. De acuerdo a Forti, esto creó un verdadero pánico en gran parte de la población europea por la sensación de estar siendo invadidos. Fue, a fin de cuentas, el catalizador de un racismo que había estado hirviendo durante décadas debajo de la superficie, mientras que las consecuencias del proceso de descolonización y de la globalización modificaban sustancialmente la composición de las sociedades europeas. La tasa neta de migración en todo el continente era de apenas el 1,5% en 1950
y llegó al 4,7% en 2019. Pero en los países más importantes este fenómeno fue incluso más pronunciado y se aceleró a partir de 1990. En los últimos 30 años, la tasa pasó del 7,4% al 15,8% en Alemania. En el Reino Unido del 6,4% al 14,2%. En Holanda del 7,9% al 13,1%. En España del 2,1% al 12,9%. En Italia del 2,5% al 10,5%. Las manifestaciones contra inmigrantes y refugiados se volvieron más habituales y numerosas y se convirtieron en citas frecuentes que le permitieron a diversos grupúsculos extremistas, desde ultramontanos hasta neonazis, encontrarse entre sí y exhibirse ante la sociedad, algo que hasta hace poco tenían vedado. Una característica de la época es que el discurso xenófobo ya no se basa en las antiguas jerarquías raciales, sino que se justifica en valores humanistas como la laicidad, el libre pensamiento, los derechos de las minorías, la igualdad de los sexos o las libertades sexuales, y de esta forma se vuelve más aceptable, según remarca Pablo Stefanoni. Por último, el cuarto momento de quiebre se dio con la pandemia de COVID, una crisis de tal magnitud que impactó desde múltiples ángulos a una frágil estructura política, económica y social. Los cierres de fronteras reforzaron el racismo y las posiciones nacionalistas. Las pérdidas humanas y materiales, en muchos casos inevitables, fueron a la cuenta del Estado, alimentando una desconfianza previa, sobre todo entre los más jóvenes. La población en general vio caer abruptamente su nivel de vida. Se perdieron millones de puestos de trabajo. Hubo un pico de inflación en todo el planeta, principalmente vinculado al precio de los alimentos y de los combustibles. Al mismo tiempo, las grandes fortunas en todo el mundo crecieron como no lo habían hecho nunca antes. Los gobiernos pusieron en circulación una cantidad inmensa de dinero para financiar sus esfuerzos sanitarios y económicos, y esa liquidez récord terminó por volcarse en los mercados financieros, creando una burbuja que benefició desproporcionadamente a los grandes fondos de inversión y a las grandes corporaciones tecnológicas. La polarización política recrudeció en torno al debate por las medidas sanitarias y económicas, pero también se dio un nuevo fenómeno de polarización social, en el que los empleados informales recelaban de los formales, los privados de los estatales, y todos ellos de los que recibían subsidios para sobrevivir. Aumentó también el peso de las redes sociales en la vida cotidiana y está claro que la ultraderecha ha podido aprovechar esa herramienta mucho mejor que cualquiera de sus rivales. Las protestas contra las restricciones adoptadas por gobiernos de todo el mundo fueron un lugar de encuentro, un punto donde personas que nunca habían estado cerca de la ultraderecha entraron en contacto por primera vez con esos grupos, con esos líderes, con esos discursos que también estaban presentes en las mismas manifestaciones. De cada uno de estos episodios críticos, los estados salieron apelando a medidas excepcionales que permitieron saltearse mecanismos de control y a veces directamente actuar de forma contraria a la ley o a la Constitución bajo el amparo de la emergencia. Desde el Acta Patriótica post-11 de septiembre hasta los decomisos de barbijos, vacunas y otros elementos de salud durante la crisis del COVID, pasando por el salvataje a los bancos en 2008 o al cierre de los puertos del Mediterráneo en la crisis migratoria. Las nuevas tecnologías de comunicación también imprimieron otra velocidad a las demandas políticas. De acuerdo a Giuliano da Empoli, autor de Los Ingenieros del Caos, una de las obras de referencia para entender estos nuevos gobiernos de ultraderecha, el principio fundamental de la democracia representativa contrasta con el espíritu de la época y con las nuevas tecnologías que posibilitan la desintermediación en todos los ámbitos, de forma tal que sus tiempos necesariamente dilatados, los de la democracia, al basarse en la exigencia de establecer compromisos, suscitan la indignación de los consumidores acostumbrados a ver sus demandas satisfechas a golpe de clic.
Por eso aparece la decretación de urgencia en respuesta a eventos considerados emergencias, como el terrorismo, las guerras o las crisis ambientales, las crisis humanitarias o sanitarias, convertida en regla general hasta el punto de abusar con frecuencia de ella, tal como describe Forti. Esta política de la emergencia ha conllevado consecuentemente un proceso de verticalización de los poderes de los estados, con la pérdida de peso de los parlamentos, la creciente personalización de la política y el debilitamiento de las instituciones y administraciones públicas. Este emergencialismo ha comportado una normalización de procedimientos excepcionales y no democráticos. Ya no vivimos en una crisis de gestión, sino en la era de gestión por medio de las crisis, dice Núñez. Ese es, en resumen, el núcleo de este disturbio. Eso es, a fin de cuentas, el estado de malestar. Aquello que hoy llamamos Occidente o modernidad es un breve episodio en la historia explicado por dos revoluciones industriales que aumentaron exponencialmente la capacidad de producir valor y por un sinfín de luchas populares que lograron con sangre, tiempo y esfuerzo que algo de ese valor se reparta. Sin excepción, la humanidad tuvo que pelear para que los beneficios de los avances técnicos y tecnológicos no quedaran en pocas manos. La idea de progreso está basada en la combinación de esos dos factores y es lo que permitió que desde comienzos del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos todas las generaciones vivieran mejor que sus padres y les legaran a sus hijos una vida mejor. Hasta ahora. Eso hoy ya no existe. 9 de cada 10 estadounidenses nacidos en 1940 al llegar a la edad de 30 años ganaban más que sus padres a esa edad. Solo 1 de cada 10 estadounidenses nacidos en 1980 al llegar a la edad de 30 años ganaba más que sus padres a esa edad. La movilidad social ascendente es un recuerdo, pero además la movilidad social descendente es una amenaza constante para miles de millones de personas que viven en la pobreza o colgadas del pincel. Las premisas sobre las que se construyó durante algo más de medio siglo una suerte de identidad entre democracia y capitalismo ya no existen. El capitalismo sin democracia ha existido, no solo en España bajo Franco, en Chile bajo Pinochet y en el Congo bajo Mobutu, sino también en etapas de la historia de Alemania, de Francia, de Japón e incluso en los Estados Unidos, donde toda la población negra estaba excluida del cuerpo político hasta hace poco más de medio siglo. Por lo tanto, no hace falta dar un gran salto en la imaginación para ver que el capitalismo y la democracia pueden separarse y la desigualdad puede desempeñar un papel importante en esta separación. Ya lo está haciendo al dar un poder político a los ricos en un grado mucho mayor que a la clase media y a los pobres. Los ricos dictan la agenda política, financian a los candidatos que protegen a sus intereses y se aseguran que se acepten leyes que favorezcan sus intereses, advierte Branko Milanovic en su libro Desigualdad Mundial, donde cita un estudio que da cuenta de que en Estados Unidos los senadores son 5 a 6 veces más propensos a responder a los intereses de los ricos que financian sus campañas millonarias que a la clase media, y que la clase baja directamente no cuenta. El efecto de la intromisión sin límite del capital en la política es que las propuestas y los gobiernos de partidos diferentes se volvieron casi imposibles de distinguir y consignas que antes eran exclusivas de la derecha se volvieron prácticamente universales. Palabras como responsabilidad fiscal, flexibilidad laboral, libre flujo de capitales, reducción de impuestos a los más ricos y a las corporaciones, debilitamiento de los sindicatos y otros mecanismos de arbitraje a favor de los trabajadores. Son todos términos que fueron universalizándose y eso también abrió la puerta a la ultraderecha. Los gobiernos democráticos han fracasado y han sido percibidos como fracasos. Sus reemplazantes también han fracasado y han sido percibidos como fracasos. La engorrosa maquinaria de la democracia representativa aparecerá entonces para quienes esperan impacientes un cambio como parte de la razón del fracaso, explica Martin Gurri, un ex asesor de la CIA devenido en gurú de esta época confusa. La falta de nuevas alternativas, de una salida, ha atrapado a la política democrática en un perpetuo bucle retroalimentado de fracaso y negación. Pero además sucede que no solo tienen propuestas parecidas, los propios dirigentes se parecen cada vez más entre sí. La histórica incorporación de mujeres y minorías a la función pública de los últimos años corrió en paralelo a una homogenización socioeconómica de una clase política cada vez más ceñida a los sectores medios altos y altos
de cada país y cada vez más lejos de la mayoría de la sociedad. En 2007, Alan Greenspan, el legendario titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, le preguntaron por las elecciones presidenciales del año siguiente. Poco importa quién vaya a ser el próximo presidente, respondió Greenspan. El mundo se rige por las fuerzas del mercado. La coincidencia entre las pérdidas reales que viene sufriendo una enorme mayoría de la población, la impotencia para cambiarlas y las ganancias relativas de grupos históricamente marginados, a quienes les llegó después de mucho tiempo cierto reconocimiento en sus derechos, aumentó el malestar de sectores históricamente privilegiados. La blanquitud, especialmente, pero también la masculinidad, proveen una protección limitada contra los desplazamientos y pérdidas que 40 años de neoliberalismo han producido para las clases trabajadoras y medias, advierte la filósofa y politóloga Wendy Brown. Como resultado, vemos una especie de rencoroso desapego y hostilidad hacia las élites de gobierno y los actores institucionales por parte de los que se sienten olvidados, que por su situación material y la percepción de haber caído fuera del relato colectivo y de haberse convertido en invisibles, buscan frenéticamente a alguien que pueda representar su inseguridad, dice el historiador italiano Marco Rebelli. Todo esto sucede, además, en un contexto de transformación profunda del proletariado urbano, cuya identidad vinculada al mundo fabril y a la expectativa de progreso se fue diluyendo a partir de la conversión de suburbios en guetos de migrantes, de la desindustrialización de zonas pobladas donde ahora solo hay eternos desocupados y en las que los galpones de fábricas vacías constituyen las ruinas del siglo XX, la competencia de un mercado laboral que en determinadas áreas tiende a etnizarse con la inmigración, la precarización creciente del mercado laboral, las expectativas de promoción que se desvanecen al averiarse o fallar el ascensor social y la percepción de las formaciones tradicionales de izquierda como realidades alejadas de los intereses e inquietudes de los medios obreros, de acuerdo a palabras del español Javier Casals. No debe sorprendernos el descontento con las instituciones políticas que reproducen la desigualdad y no ofrecen alternativas, remata Przeworski. Cuando los votantes están desesperados, como los enfermos terminales de cáncer dispuestos a buscar cualquier remedio, se aferran a cualquier soga que les lancen, incluso las ofrecidas por charlatanes que venden soluciones milagrosas. O como dice Da Empoli, más que medidas específicas, los líderes populistas ofrecen a los electores una oportunidad única. Votar por ellos implica dar una bofetada en la cara a los gobernantes. Sucede también que las fantasías de la derecha ofrecen, incluso en forma distorsionada, una respuesta razonable a la locura que estamos construyendo actualmente. Esa es la tesis de Rodrigo Núñez. La extrema derecha, en cierto sentido, se puede decir que es una reacción más racional al estado actual de las cosas que la creencia en que todo podría seguir como antes. Al menos, dice Núñez, asume implícitamente los costos cada vez mayores de mantener las cosas en su lugar y prepara a sus seguidores para una lucha cada vez mayor de todos contra todos. En un mundo en el que es imposible imaginar condiciones económicas diferentes, en que el fracaso es total responsabilidad personal y las ganancias de los más ricos, los generadores de empleos, se consideran intocables, la base de la pirámide social está realmente involucrada en una lucha de todos contra todos la mayor parte del tiempo. Bolsonaro, por ejemplo, era presidente durante la pandemia de COVID. Su tratamiento sanitario fue desastroso y Brasil uno de los países con peores resultados y mayor costo en vidas. Sus discursos negacionistas aumentaron la circulación viral, que en zonas donde él era más popular terminaba siendo más alta porque sus seguidores no tomaban medidas de precaución. Sin embargo, la decisión de no decretar un aislamiento estricto para privilegiar la continuidad de la actividad económica resonó en un electorado que se sentía mucho más cerca de eso que de los políticos que desde sus casas, con todas las comodidades, les decían que se quedaran en cuarentena cuando ellos no tenían otra opción
que salir a trabajar para no morirse de hambre. El mensaje de la extrema derecha solo es convincente porque un gran número de personas creen, de hecho, que hay algo profundamente erróneo en el sistema político y económico actual, explica Nunes. Y esas personas, la verdad es que tienen razón. Y mientras sea solo la extrema derecha quien lo denuncie, van a sostener el monopolio de un discurso de hartazgo y de malestar que encuentra muchos oídos predispuestos a escucharlo. Con ese terreno abonado resulta altamente efectiva la operación ideológica que les permite canalizar ese hartazgo en una dirección muy específica y para nada casual. Promover la confusión entre la angustia que rodea la pérdida de derechos y el miedo a perder privilegios. Así lo explica el brasileño. Al identificar la apropiación indebida de recursos por parte de diversos otros, que pueden ser países, etnias, religiones o culturas, como la fuente del problema, y la lucha para evitar que esos otros accedan a tales recursos como su solución, la extrema derecha cuenta una historia que encaja perfectamente en un mundo donde crece la desigualdad, disminuyen los recursos y los que se encuentran en la base de la pirámide social se ven obligados a una lucha cada vez más encarnizada por migajas cada vez más escasas. La nueva extrema derecha no salió de un repollo, sino que debe ser vista como el encuentro de una serie de tendencias sociales que ya estaban hace algún tiempo imbuidas de un cierto tropismo mutuo y que, si bien están lejos de constituir una teoría o una visión del mundo consistente, tienen mucho en común para conectarlas, de acuerdo a Nunes. Esto diluye las viejas barreras ideológicas y rearticula el conflicto político sobre la base de una oposición maniquea entre el pueblo y las élites. Explica Da Empoli para quien el éxito de la ultraderecha se mide por su capacidad de hacer saltar por los aires la división izquierda-derecha y captar votos de todos los enojados. Una herramienta clave en ese proceso fueron los algoritmos, herramienta que permite niveles inéditos de manipulación de la opinión pública a través del uso de las redes sociales y de inmensas bases de datos, muchas veces obtenidas de forma ilegal, que permiten perfilar a los votantes y personalizar la oferta. Antes el discurso de un dirigente era uno para toda la sociedad. Ahora los políticos profesionales segmentan su discurso para satisfacer paladares de lo más variados. Pero no se trata solo de las redes de WhatsApp o de los influencers digitales, sino también que estas narrativas llegan a través de redes de personas de confianza en la iglesia, en la radio, en el ámbito familiar, en la vida social. Observa Nunes. La organización interna de la extrema derecha en el siglo XXI ya no es más, dice, una formación de masas altamente disciplinadas en una estructura vertical. Ahora existe una suerte de enjambre de emprendedores innovando cada uno en un nicho de mercado. Y el resultado de eso es un proceso de retroalimentación entre una demanda verdadera, resentimientos, angustias, frustraciones y deseos efectivamente existentes, y la oferta suministrada por los emprendedores políticos, que se adapta rápidamente a cada circunstancia. Cada país tiene la extrema derecha que corresponde a las idiosincrasias, los conflictos y las fobias de cada sociedad. Milei no es lo mismo que Meloni, Trump no es lo mismo que Bukele, Bolsonaro no es lo mismo que Orbán. Pero eso no les impide pensarse y organizarse a sí mismas en forma global, a partir de una red de ONGs, think tanks, fundaciones, sellos de goma, financistas oscuros, que hacen circular ideas, prácticas, propaganda y dinero. Otra característica de la extrema derecha, que es muy importante destacar, es que sus gobiernos no son invencibles en las urnas. Después de gobernar 4 años, Donald Trump, por ejemplo, perdió la reelección, algo que no pasaba en Estados Unidos desde Bush padre, que no pudo ganarla a Clinton en el 92. Jair Bolsonaro, por su parte, cuando buscó su segundo mandato, fue derrotado en el balotaje por Lula da Silva, quien él había puesto en prisión. Tanto Trump como Bolsonaro, a pesar de la derrota, crecieron en cantidad de votos durante sus gobiernos y consolidaron una base ideológica muy sólida que les permitió sostener el monopolio de la representación de todo el espectro político que va del centro a la derecha en sus respectivos países. Los dos, además, intentaron desconocer su derrota en las urnas. La toma del Capitolio en enero de 2001 y el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia 2 años más tarde fueron secuencias casi calcadas que delatan un modus operandi
y dejan en evidencia el desapego de la nueva ultraderecha por la democracia, a la que ven como una oportunidad para acumular poder, pero que no reconocen como un límite a la hora de ejercerlo. El segundo mandato de Trump mostró desde sus primeras horas que la aceleración de esta etapa será vertiginosa. A la compañía de los MAGA, ese reducto de la ultraderecha alternativa que se forjó al calor de su carrera política, y de los QAnon, la armada Brancaleone digital que tuvo su bautismo de fuego en la toma del Capitolio, se sumó ahora el séquito de la oligarquía de Silicon Valley. Se trata de las personas más ricas del planeta, que se incorporaron a la coalición trumpista por la puerta grande, como una facción ideológica, económica y política con peso propio y acceso VIP al Salón Oval, dándole al nuevo gobierno su impronta. Son los dueños de nuestros datos y de nuestra atención y de las herramientas de manipulación social más poderosas de la historia. Sobre ello, construyeron imperios digitales y financieros. Ahora quieren gobernar también la realidad mundana, ya sin intermediarios. El vice de Trump y favorito para la sucesión, J.D. Vance, hizo toda su carrera financiado y apadrinado por Peter Thiel, un empresario y gurú de ultraderecha que es al mismo tiempo uno de los principales ideólogos de esta nueva visión del mundo que emana desde Silicon Valley. En sus teorías, la libertad se contrapone con la democracia y la tecnología, es decir, el capital con la humanidad. A la cabeza de esta cofradía se encuentra el propio Musk, influencer en jefe, el mismo que la tarde en la que Trump inauguraba su segunda estancia en la Casa Blanca, decidió poner de moda nuevamente el Sieg Heil. Detengámonos aquí por un instante. El hombre más rico del planeta, en la ceremonia de asunción del presidente de la hasta ese momento primera potencia mundial, al que le habla al oído, hizo un saludo nazi, que vieron en vivo y en directo millones de personas. Al día siguiente esa foto no fue portada de ninguno de los principales medios del mundo ni el tema prioridad en la agenda. Buena parte de la humanidad eligió fingir demencia. La normalización había sido completada. La experiencia de Víctor Orbán en Hungría y de Benjamín Netanyahu en Israel, precursores o modelos de esta ola de gobiernos autoritarios, da cuenta de que la nueva extrema derecha pierde elecciones, pero que también luego consigue regresar al poder y cuando lo hace se encarga de instrumentar las medidas necesarias para no volver a perder. Los dos ejercen el poder con mano de hierro desde hace alrededor de 15 años y nunca dejaron de profundizar el deterioro de la democracia en sus países. Para David Runciman, académico y podcaster inglés, el atractivo de la democracia moderna era la promesa de beneficios en el largo plazo para toda la sociedad en un sistema que al mismo tiempo garantizaba cierto nivel de soberanía y libertad individual a todos sus ciudadanos. Ahora que esos beneficios no se verifican y esas libertades tambalean, la extrema derecha promete beneficios personales en vez de colectivos y dignidad colectiva en vez de personal. ¿Cómo llegamos hasta acá? No alcanzan para entenderlo las razones puramente económicas que sirven para detectar el origen del malestar, pero no explica la forma que está tomando, ni las puramente culturales que sirven para explicar su éxito en ciertas poblaciones, pero no la masividad que alcanzó, o las puramente sociopolíticas que sirven para buscar salidas institucionales, pero no para resolver el fondo de la cuestión, o las puramente ideológicas que ayudan a advertir que no aparecen ideas superadoras, pero no a resolver esa misma carencia. En realidad, todos esos factores existen y se combinaron y potenciaron de una forma que sorprendió a todos, hasta los protagonistas. Escribe Forti: en primer lugar, las razones económicas, el aumento de las desigualdades, el debilitamiento del estado de bienestar, el creciente abandono de amplios sectores de la población que se encuentran en los márgenes de la sociedad o la precarización del trabajo. En segundo lugar, las razones culturales, la centralidad de temáticas como el aborto, los derechos de las minorías, la inmigración, el matrimonio homosexual, el feminismo, polarizan nuestras sociedades y rompen a menudo los clivajes políticos tradicionales, llegando a producir una reacción cultural por parte de la población.
En tercer lugar, las sociopolíticas. La democracia liberal representativa vive una profunda crisis, como vimos. Nuestras sociedades están deshilachadas. Los partidos políticos ya no cumplen su función de correa de transmisión ni de válvula de escape entre territorios e instituciones. Los sindicatos tienen enormes dificultades para adaptarse a una realidad plenamente postfordista y la desconfianza de la ciudadanía sigue en aumento. En cuarto lugar, las razones ideológicas. Vivimos en una época de crisis de las ideologías que han marcado a la época contemporánea. No es que no existan ya la derecha y la izquierda. Lo que pasa es que hay una notable confusión que permite fenómenos morbosos y extraños popurrís ideológicos. Se trata de una crisis más generalizada, sobre todo en Occidente, una crisis de valores y de referentes. Esta crisis no puede leerse sin tener en cuenta el impacto de medio siglo de neoliberalismo sobre cada aspecto de nuestras vidas. Ese es el punto donde intersectan todas esas líneas. A ese punto lo llamo estado de malestar. Como explica Wendy Brown, hoy difícilmente haya alguna actividad o esfera de la vida contemporánea que no esté estratificada por niveles o clases de acceso a bienes dependientes de la riqueza. Desde abordar un avión pasando por el espacio para las piernas en el asiento hasta la comida que sirven, desde el acceso a eventos deportivos hasta carriles rápidos en autopistas, desde quién obtiene la licencia por maternidad en una empresa hasta quién puede hacerse una resonancia magnética cubierta por su seguro de salud, desde la velocidad a la que se renueva un transporte, pasando por la entrada a los juegos de Disney World. La estratificación determinada por la riqueza no es algo nuevo bajo el sol, pero la privatización neoliberal y la legitimación de la desigualdad la hacen más intensa, más ampliamente diseminada y más profundamente penetrante en la vida cotidiana que en ningún otro momento desde el feudalismo. Este fenómeno también seguramente intensifica la ira de los destronados, cuando el grupo 1 de embarque, que huele a cosmopolitanismo y a la importancia conferida por el rango, se adelanta a las parejas blancas provincianas de mediana edad apiñadas en el grupo 5. Prestar atención a tales efectos redimensiona el debate acerca de si el populismo de derecha contemporáneo nace del resentimiento de clase o de otros tipos de resentimiento, o si es la rabia de los desplazados económicamente o la rabia del masculinismo blanco destronado. Es todo. En una época en la que nunca llega la revolución, pero existen turbulencias permanentes, una parte de la población ve con miedo los cambios rápidos que estamos viviendo y pide protección y seguridad. A su manera, la extrema derecha sabe ofrecérselas, dando respuestas sencillas a problemas complejos, advierte Forti. ¿La inmigración es percibida como una amenaza? Orbán construyó una valla en la frontera con Serbia, Trump prometió construir un muro con México y Salvini proclamó el cierre de los puertos italianos. ¿La gente se siente insegura? La ultraderecha propone endurecer el código penal y expulsar a los extranjeros. ¿La globalización amenaza nuestra cultura y nuestra economía? La respuesta es proteccionismo y abandono del multilateralismo, además de una imagen nostálgica y mitificada del pasado. A parte de la población, ¿le cuesta entender las políticas que reconocen los derechos de las personas homosexuales o transgénero? La ultraderecha le dice que la ideología de género es un proyecto mundialista para destruir a las familias. Los países occidentales pierden población y siguen envejeciendo, haciendo que el sistema de pensiones difícilmente sea sostenible dentro de un tiempo. Se tienen que hacer más hijos y las mujeres tienen que quedarse en casa. Es muy probable que esta no haya sido una deriva intencional del neoliberalismo, sino una creación frankensteiniana, sugiere Wendy Brown. Lo cierto es que en medio siglo el neoliberalismo liberó fuerzas que ahora nadie puede controlar y que combinan los mecanismos disciplinarios de esa matriz, precarización laboral, empeoramiento de las condiciones de vida, la reducción de la capacidad de consumo, el endeudamiento de las familias y de los hogares, con las pulsiones autoritarias que en las últimas décadas habían pasado a un segundo plano. Si el neoliberalismo actual parece asumir características cada vez más punitivas, es porque los llamados a que nos ajustemos el cinturón ya no van acompañados más que de una pálida perspectiva de que algún día se podrán aflojar nuevamente.
Si en otros tiempos el sacrificio se presentaba como una forma de mejorar la vida, ahora aparece cada vez más como un fin en sí mismo. Un puto imperativo de adaptarse a un horizonte de expectativas cada vez más bajas, dice Nunes. Por otra parte, la convergencia entre la agenda de libertad económica y la defensa de los valores tradicionales sucede con naturalidad porque la familia interesa al neoliberalismo como red de seguridad capaz de asumir funciones que antes correspondían al Estado, como educación, salud o bienestar, y también como contrapeso de las tendencias disgregadoras del capitalismo desregulado, como institución para disciplinar e internalizar la autoridad y como elemento de un mecanismo para la privatización de la responsabilidad. Brown plantea que existen ciertas condiciones que deben cumplirse para que pueda existir una democracia. Límites a los extremos de riqueza concentrada y de pobreza, una ciudadanía entendida como práctica orientada al bien común y un discernimiento básico por parte de esos ciudadanos respecto a cuestiones como el poder, la justicia, la historia, etc. Cada una de estas condiciones hoy está severamente desafiada por las políticas y la racionalidad neoliberal. El debilitamiento de valores democráticos clave se combina con la intensificación de fuerzas y condiciones no democráticas para reemplazar la soberanía personal con una política en la que las personas son peones de cualquier tipo de poder moderno y terminan siendo gobernadas por lo que Alexis de Tocqueville llamó el despotismo gentil de estos poderes, aun cuando continúa avanzando bajo el signo de la democracia. Así, completa Nunes, los mismos conceptos de Estado de Derecho y la igualdad ante la ley quedan relativizados y la idea misma de democracia pronto comienza a perder valor. Si la competencia se eleva al fundamento de la vida social y la lucha por la supervivencia en el mercado se equipara a la selección natural, se puede esperar que para un número creciente de personas la fuerza se convierta en la última ley y el éxito en el único criterio. Esto hace que las restricciones legales o morales aparezcan como limitaciones impuestas a la libertad de competir y el estar sujeto a ellas como un signo de debilidad. Para ganar se debe estar listo para romper las reglas, y el premio por ganar es estar en una posición en la que las reglas que se aplican a otros, como pagar impuestos y ser castigado por infracciones, por ejemplo, se vuelven opcionales. En ese estado de descomposición de la cosa pública, la ultraderecha encuentra un terreno fértil. La estrategia de los ingenieros del caos no pasa como en la política tradicional por construir mayorías alrededor de consensos amplios, sino que apuntan a fragmentar a la sociedad en burbujas sobreideologizadas, en inflamar sus pasiones y luego encontrar un enemigo en común, real o imaginario, que pueden ser el Estado, las mujeres, los putos, los inmigrantes, los judíos, los árabes, la Agenda 2030 o el comunismo, alrededor del cual articulan una nueva narrativa y una nueva coalición. A eso le llaman batalla cultural y permite que convivan bajo un mismo liderazgo grupos disímiles y en algunos casos antagónicos, como el lobby israelí con nostálgicos del Tercer Reich, activistas antisistema junto a lo más rancio de la casta, o conservadores religiosos en plan Dios, patria y familia, con aceleracionistas que militan el transhumanismo y la fusión del hombre con la máquina. Para Wendy Brown esto se puede adjudicar al nihilismo que caracteriza a esta época y hace de la política de valores algo contractual. A las bases evangélicas de Trump no les importa quién es él, mientras haga lo necesario con Jerusalén, el aborto, prohíba el trans en las milicias, imponga rezos en los colegios, asegure los derechos de los negocios y el derecho de los individuos cristianos a discriminar. Además, agrega, muchas veces se trata de grupos que se identifican profundamente con Trump por su experiencia compartida de haber sido despreciados por las élites culturales. Tanto él como ellos han sido sistemáticamente atacados en la plaza pública, varias veces por los mismos adversarios. Finalmente, el sufrimiento y la humillación, el resentimiento no sublimado, se convierten en una permanente política de la venganza,
No importa las políticas que pongan en marcha, solo que se opongan a aquellos que consideran responsables de su sufrimiento. De todas esas alianzas aparentemente contradictorias, ninguna es tan importante para entender el siglo XXI como la que tiene lugar entre los supermillonarios, las personas más ricas del planeta y de la historia, con las masas despojadas por el mismo sistema que les dio esa fortuna y que hoy constituyen su base social y política. Se suele hablar del descontento de los perdedores de la globalización, pero mucho menos de que son los ganadores de esa globalización los que ganan cada vez más gracias a los cambios que impulsa ese descontento. Las corporaciones de la oligarquía tech de Silicon Valley, los grandes fondos de inversión, todos multiplicaron sus ganancias, mientras el resto del planeta se sumía en este estado de malestar que hoy conducen ellos mismos a través de su influencia desproporcionada sobre la política. Es un delicado equilibrio, en palabra de Nunes, posible gracias a la omnipresencia de ciertas matrices discursivas y por la gramática que tienen en común y que las hace compatibles. Ambos lados son capaces de entenderse e identificarse, especialmente frente a aquello a lo que se oponen, como la criminalidad, el consumo de drogas, la sexualidad desenfrenada o la indulgencia con los marginales y el adoctrinamiento izquierdista. La más universal de estas matrices discursivas es la lucha contra la corrupción, que siempre ha operado en el imaginario público como una especie de metaproblema, la causa mágica que una vez eliminada resolvería todos los demás males de un país. Como señaló Isabella Khalil, el mayor logro del bolsonarismo fue construir que todos esos diferentes elementos, el militarismo, el antiintelectualismo, el emprendedorismo, el anticomunismo, el libertarianismo económico, el discurso anticorrupción y el conservadurismo social, convergieran en torno a una sola figura, la figura del ciudadano de bien. El ciudadano de bien es el buen trabajador que acepta sin chistar su rol y su salario, tanto como el CEO de una empresa que se adjudica bonos millonarios mientras despide a parte de su planta y reduce los beneficios. Según esta narrativa, los dos se ganan la vida trabajando en algo que resulta útil para la sociedad. A diferencia de su contraparte, que en Brasil llaman mamata y en Argentina planero, y que cumple la misma función para identificar al enemigo. Mamatas y planeros permiten, dice Nunes, que los cambios en las costumbres resuenen junto con el aumento de las tasas de criminalidad, de la corrupción, las políticas sociales progresistas e incluso el arte contemporáneo, como evidencia acumulada de un solo proceso de decadencia moral que al buen ciudadano le corresponde combatir. Poco importa si se cree o no en todo lo que se dice sobre el enemigo, siempre que se crea que el enemigo existe y que es necesario derrotarlo. La operación ideológica por excelencia de la extrema derecha, insiste Nunes, es promover la confusión entre la angustia que rodea la pérdida de derechos y el miedo a perder privilegios. La ocurrencia concomitante de pérdidas severas para algunos y ganancias modestas para otros es lo que ayuda a la extrema derecha a convencer a los perdedores de la globalización de que si se los priva de los derechos es porque hay otro que están obteniendo privilegios a costa de ellos y no porque el sistema está diseñado para canalizar sin límites recursos desde abajo hacia arriba. Así, la extrema derecha ha logrado en los últimos años ganar el apoyo tanto de sectores que tienen pocas preocupaciones materiales, pero que se resienten ante los logros de ciertos grupos, como de aquellos que viven angustiados por la caída del nivel de vida y la perspectiva de no poder disfrutar más los derechos que alguna vez tuvieron. Se trata de un encuentro entre quienes han desistido de esperar las promesas democratizadoras de la modernidad y quienes ya no están ni siquiera nominalmente interesados en promoverlas, entre quienes ya han renunciado a esperar igualdad y capacidad de respuesta institucional y quienes ya no están dispuestos a hacer concesiones a esos valores. En una sociedad en la que la propia garantía de igualdad frente a la ley es un privilegio, el llamado al orden suele tener menos que ver con la aplicación de la ley que con el tratamiento especial a quien lo merece y la revocación de los derechos a quien no. El resultado es una suerte de estado de naturaleza diferencialmente distribuido por una figura paterna a la vez severa con quien no es buen ciudadano y permisiva con quien sí lo es, en el que la autoridad se ejerce con decisión desde arriba y se delega a los poderes locales que tienen plena libertad de acción dentro de sus respectivas esferas de influencia.
el pastor, el latifundista, el policía o el padre de familia. Eso implica una total abdicación de la responsabilidad estatal en la mediación de los conflictos sociales, en una situación en que los diferenciales de poder no paran de aumentar y la conflictividad tiende a aumentar también. Se trata, en resumen, de una apuesta por la aceleración de la desintegración social producida por el capitalismo tardío para manejar esa desintegración de manera privada y en su propio derecho. Evitamos hasta ahora un debate habitual sobre la nomenclatura de este fenómeno, porque eso muchas veces nos distrae de lo importante. No importa cómo lo llamemos, el fenómeno existe, tiene características reconocibles y efectos concretos. Está acelerándose y significa una amenaza real para la democracia y por tanto para la libertad, la soberanía y la seguridad individual de la ciudadanía, es decir, de nosotros. No quiero esquivar esa cuestión, pero elegí demorarla para exponer primero algunos argumentos. Ahora que ya están sobre la mesa los elementos básicos para que nos entendamos, sí puedo decir que considero que la manera más adecuada de llamar a esto es fascismo neoliberal o neofascismo, donde el prefijo no implica tanto novedad, sino la pertenencia a una matriz de pensamiento, como cuando decimos neoconservador o neoreaccionario. El argumento más firme contra la identificación de esta nueva derecha extrema con el fascismo del siglo pasado tiene que ver más con cuestiones que nacen de comparar una experiencia en desarrollo con otro proceso que vemos terminado. Que la casa no se haya derrumbado no significa que las vigas no estén infestadas de termitas. La prudencia y el instinto de supervivencia nos obligan a agregar siempre un todavía. Cuando nos dicen, por ejemplo, que Trump, Milei o Bolsonaro no hizo tal o cual cosa. Es cierto, aún no vimos el incendio del Reichstag, pero sí vimos la toma del Capitolio. O vimos también el intento de copar la explanada en Brasilia. Todavía no hay campos de concentración, pero comenzaron ya en el segundo mandato de Trump las deportaciones en masa. Y la verdad es que no sé si hay un nombre mejor para las prisiones de alta seguridad medievales donde Bukele hace fascist porn con los deportados. Todavía no estamos ante una guerra mundial por el control de Europa, pero Rusia va a apoderarse de la mitad de Ucrania y Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia. El genocidio sucede todos los días en Gaza. Su ejecutor, Benjamín Netanyahu, como vimos, es miembro fundador y fuente de inspiración del club que tiene como socios a Trump, Milei, Meloni, Bolsonaro, Le Pen y compañía. Recordemos la alarma que encendió O'Donnell hace un cuarto de siglo. Advierto una suerte de conformismo, tanto en quienes están satisfechos con esta democracia truncada, como en sus críticos, como si dieran por sentado que al menos seguiremos teniendo esta pobre democracia. Esa es una estupidez digna de María Antonieta e ignora que no hay punto de equilibrio para esto que tenemos. El nuestro es un tiempo en el que convive un sentimiento difuso de que por diversas razones las cosas no pueden continuar como están y que si continúan es simplemente porque quienes se benefician de ellas tienen la fuerza necesaria para imponer su voluntad y la sensación de que las cosas no podrían ser de otra manera. Nuestros sistemas políticos se acostumbraron a operar con poca legitimidad, explica Rodrigo Núñez. En ausencia de competencia o de cualquier amenaza realmente seria para su poder, las élites parecen tener una confianza infinita en su capacidad de mantener las cosas como están, es decir, deteriorándose. Martin Gurri escribió que en esta época las élites no pueden preservar un status quo que el público no está dispuesto a transformar. Yo creo que es al revés. En esta época es el pueblo el que no puede transformar un status quo que las élites tampoco están dispuestas a preservar. Y como no hay un punto de equilibrio, es necesario volver a dotar de legitimidad el sistema político y recuperar su capacidad transformadora para ponerle un freno al fascismo neoliberal. Porque si no será el fascismo neoliberal el que nos seguirá arrastrando a un abismo que no tiene fondo. La crisis de la democracia se soluciona con más democracia, es decir, con una democracia más democrática, no con menos, como propone el neofascismo. La democracia, antes que nada y después de todo, es la única herramienta que tenemos para gobernarnos nosotros entre nosotros. Para que eso sea posible, hay que volver a ponerla en nuestras manos.